¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya. Yo creo que ya podemos empezar, ya hay 15 personas. Ya. Bueno, chicos, hoy día vamos a hablar de la primera semana de reumatología, el último segmento que van a tener. Y en la primera semana, bueno, creo que no han recibido la clase, o sea, recién van a verlo este lunes o martes, no sé cuándo tienen la teoría. En este caso vamos a hablar de dos patologías principales, que es la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? Primero vamos a hablar de la artritis reumatoide, ¿no? Estas enfermedades, o sea, antes de empezar, quiero que sepa que estas enfermedades son bastante grandes, ya que al hablar del componente inmune, o sea, las enfermedades autoinmunes suelen afectar en algunos casos prácticamente todo el cuerpo. Entonces vamos a andar en las cosas más características de cada una y lo que más les preguntan los exámenes, ¿no? En este caso, con la artritis reumatoide, este es un trastorno autoinmune, obviamente, que es inflamatorio, crónico y sistémico. Tiene etiología desconocida y afecta predominantemente a las articulaciones sinoviales periféricas. ¿Qué quiere decir? O sea, la artritis reumatoide va a afectar las articulaciones de la mano, de las muñecas, de los codos, rodillas y pies, ¿no? O sea, las articulaciones periféricas que tengan líquido sinovial. Entonces, de la etiología de la artritis reumatoide van a haber dos componentes o dos grupos implicados: los factores genéticos y los factores ambientales. De los factores genéticos, pues se ha visto en la teoría que hay aproximadamente unos 100 genes implicados en el artritis reumatoide, pero hay dos que se diferencian o que destacan en la artritis reumatoide, que son los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. O sea, estos dos que están aquí, a ver si se puede marcar, el HLA-DR4 y el HLA-DR1 son los como que más característicos del artritis reumatoide y son los que más se van a ver. Entonces, eh, así a breves instancias, porque bueno, no vamos a hablar mucho de fisiopatología acá. O sea, estos alelos intervienen más en la presentación de antígenos a los linfocitos T, ¿no? Entonces son los que van a como que mediar esa cascada inflamatoria y son los que van a producir todas esas manifestaciones de las que vamos a hablar. Y luego están los factores ambientales, que bueno, hay factores que pueden como que exacerbar o que pueden como que producir, por así decirlo, la artritis reumatoide a personas que tengan predisposición genética. O sea, alguna infección, tabaquismo o alteración de la microbiota puede como que despertar la artritis reumatoide y bueno, puede continuar todo su curso, ¿no? Y bueno, otra cosa, también antes de pasar, en la clasificación de tiempo, un momentito. Sí, en la clasificación de tiempo, pues tenemos una temprana y una establecida. En la temprana, la duración de los síntomas son menos de 6 meses y la establecida es cuando duran más de 6 meses o que cumplen los criterios de 1987, que ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? De las manifestaciones clínicas del artritis reumatoide, no, como ya lo habrán visto, lo principal son las articulaciones, son los que más afectan, son los que primero se afectan y los que más afectan en frecuencia. Las características de los problemas articulares suelen ser: es una poliartritis inflamatoria que es simétrica y bilateral, que afecta a las pequeñas y grandes articulaciones. ¿A qué se refiere esto? O sea, va a afectar tanto ambos lados, por ejemplo, de las manos, que la derecha, y va a ser simétrico, ¿no? Va a afectar también las muñecas, las falanges, interfalanges, ¿no? Esos son los lugares donde más suelen afectar, principalmente en la mano y las muñecas. El curso es progresivo, o sea, a medida que pasa el tiempo, la persona va a empeorar y empeorar y empeorar, hasta el punto donde va a tener un compromiso bastante eh, fuerte o aumentado en las articulaciones y le va a posibilitar moverlas, ¿no? Y aparte de todo el dolor.
¿A qué se refiere con poliartritis? Que tiene que ser más de 4 articulaciones. Y otra característica que presenta el artritis reumatoide es de que produce una rigidez matutina que dura más de 30 minutos. O en algunos unos textos lo menciona como más de 1 hora. Entonces, eso también es bastante característico porque, a diferencia de otras enfermedades que van a ir viendo en reuma, el, por ejemplo, en lupus, la rigidez matutina también se presenta en las articulaciones, pero suele durar menos de 30 minutos. ¿No? Eso también como que tiene que tenerlo en cuenta y por eso se los pongo ahí. Para el tiempo de las afecciones articulares, o sea, para más o menos ubicarnos como cómo puede ir progresando, lo vamos a dividir en 3 periodos. En un periodo de comienzo, en un periodo de estado y un periodo de secuela. El periodo de comienzo es cuando las articulaciones recién se están afectando y lo único que se puede ver es inflamación del líquido sinovial, ¿no? Y bueno, de las partes blandas. En este caso afecta, pues como les dije, manos, pies, rodillas, muñecas. Y lo que se ve es una tenosinovitis o síndrome de túnel carpiano. O sea, son cosas que no se suelen, como que no suelen inclinarte o dirigirte a artritis reumatoide, pero como que ya puedes ir deduciendo de que es algún problema articular, ¿no? Luego está el periodo de estado, en donde ya el curso se hace más progresivo, la limitación funcional se reduce, y aquí ya pues hay presencia de rigidez articular, hay rigidez matutina, y hay atrofia de los músculos. Y el último son los periodos de secuelas, que son los que vamos a ver en la otra diapositiva, en donde ya hay deformidades. O sea, como ya hay deformidades a nivel de las articulaciones, de los músculos, hay atrofia de los músculos, van a haber deformaciones muy características en un paciente con artritis reumatoide. Entonces, esas son las deformaciones eh, que, bueno, más o menos se pueden ver en un paciente con artritis reumatoide. No, la principal es la desviación cubital, que es la que está aquí, ¿no? Donde se desvían hacia ventral las manos, o sea, se van como que hacia afuera. eh, Esto se debe por una subluxación del palmar de las falanges proximales. Y luego están las deformidades de los dedos. Hay dedo en ojal, dedo en cuello de cisne y dedo en martillo, ¿no? Estas son muy características del artritis reumatoide y se debe más que todo por la hiperextensión de los músculos o flexión de los músculos, ya sea de las interfalángicas o del primer dedo, ¿no? Entonces se suele ver así. Si es una hiperextensión de las falanges interfalángicas proximales, hay una flexión, ¿no? Compensatoria de las interfalanges distales y producen un cuello de cisne, ¿no? O sea, como una curvatura. Si es una flexión interfalángica proximal y una extensión distal, va a haber eh, deformidad en ojal, ¿no? Como de esta forma. Y la última, si es una hiperextensión de interfalángica y una flexión metacarpofalángica, el pulgar se hace en Z, ¿no? Bueno, no, creo que no está acá, pero bueno, esta también es otra manifestación que se produce, ¿no? Eh, Estas son las de las manifestaciones articulares, pero también hay manifestaciones extraarticulares, ¿no? Porque en este caso, al ser un compromiso autoinmune, puede afectar, pues, literalmente cualquier parte del cuerpo. Y, bueno, en la teoría, como les mencionan, hay bastantes manifestaciones extraarticulares, ya sean cutáneas, oculares, cardiovasculares, neurológicas, renales, hepáticas, hematológicas, prácticamente cualquier sistema, pero las he enumerado, las he agrupado aquí, las más resaltantes, ¿no? Y eh, acá también hay otras, ¿no? Otras imágenes. De las manifestaciones extraarticulares, las principales son los compromisos cardiovasculares, el síndrome de Sjögren, que es prácticamente es otra enfermedad autoinmune, ¿no? Que se caracteriza por un síndrome eh, que produce sequedad, ¿no? En mucosas. Este síndrome de Sjögren, bueno, no tiene mucho que ver o sea, con el tema de hoy de artritis, sino es que más que todo es una manifestación adicional, no esta es una enfermedad aparte,
pero dentro de las causas de síndrome de Sjögren está la artritis reumatoide. Entonces, normalmente se suele ver una xeroftalmia y una xerostomía, ¿no? Que es básicamente sequedad en ojos y boca. También puede haber dentro de las personas que sufren con artritis reumatoide aterosclerosis, fibrosis pulmonar, ¿no? Anemia inflamatoria o también conocida como anemia por enfermedad crónica. Puede haber amiloidosis, puede haber osteoporosis, hipergamaglobulinemia. Hay un montón de manifestaciones extraarticulares, ¿no? Y esto depende mucho de en dónde se dé el proceso inflamatorio, ¿no? Una cosa a resaltar, el, este, creo que es relevante, es el compromiso respiratorio, ¿no? Porque en este caso, en la artritis reumatoide suele producir fibrosis pulmonar. Esta fibrosis pulmonar se suele ver con el patrón de UIP o el NEW, que, bueno, creo que ustedes lo deben recordar de neumo, que es las bronquiectasias de retracción, el consolidado, el empanal de abejas, ¿no? En patrón de fibrosis milidado, ¿no? Son como que tres, cuatro criterios para diagnosticar como fibrosis pulmonar, ¿no? Idiopática. Y en este caso se suele ver así, ¿no? En la imagen de acá de la izquierda. Otras manifestaciones, también está pues el compromiso en músculo esquelético. Hay presencia de quistes también, quistes reumatoideos también suelen ser bastante característicos de esta enfermedad. Y bueno, el osteoporosis y vasculitis también, ¿no? Entonces, en el- una vez que uno ya tiene la clínica, por ejemplo, ves a un paciente con compromiso articular, con deformidad en las manos o dolor articular, y cualquier otra de las manifestaciones extraarticulares, uno pasa a hacer el diagnóstico. El diagnóstico más que todo es clínico, o sea, uno identifica de acuerdo a las manifestaciones clínicas que un paciente tiene y de acuerdo a eso también puede hacer un diagnóstico. Y si no, también está el laboratorio y las imágenes, ¿no? En este caso, esos suelen ser muy, pero muy importantes, sobre todo las imágenes, porque en las imágenes se pueden evidenciar las lesiones. Y en el laboratorio hay dos como que grupos a tomar en cuenta. Los primeros son los parámetros. Ya. Los primeros son los parámetros inespecíficos y los segundos son los parámetros específicos. Los inespecíficos son pues cualquier valor de laboratorio que pueda aumentar debido a una inflamación. Por ejemplo, el valor de sedimentación globular, proteína C reactiva. eh, También está el hemograma, ¿no? Y como en este caso de los problemas extraarticulares, puede haber una anemia por enfermedad crónica, una trombocitosis, etcétera. Y luego está el ANA, que son los anticuerpos antinucleares, que también se suelen elevar, ¿no? En una artritis reumatoide, pero no son específicos. O sea, estos se pueden elevar por cualquier otra cosa, por cualquier otra enfermedad autoinmune, no necesariamente por la artritis reumatoide. Y por último están los parámetros específicos, ¿no? Está el factor reumatoide ¿no? positivo y los anticuerpos contra péptidos citrulinados. Estos dos son los más importantes, son los que básicamente te pueden confirmar el diagnóstico de artritis reumatoide. Y bueno, les he colocado esta tabla porque he visto que les mencionan un poco sobre para qué sirven, ¿no? Los anticuerpos contra los péptidos citrulinados, eh, esto es lo que te dicen es, primero tienen una especificidad del 90, ¿no? Te ayudan ¿cómo se llama? A confirmar la enfermedad, a descartarla. Y cuando está positiva, significa de que la artritis reumatoide tiene un curso agresivo, ¿no? Tiene un mal pronóstico. El factor reumatoide positivo, esta pues también te ayuda a, a confirmarla, pero el factor reumatoide tampoco no es patognomónico de la artritis reumatoide, también puede estar elevadas en otras enfermedades, e incluso también puede estar elevado en personas sanas.
Y luego están los anticuerpos, eh, los, el ANA, ¿no? Que normalmente se puede elevar por otras enfermedades del tejido conectivo, e incluso también puede estar elevado en algún proceso inflamatorio hepático o a nivel vascular. Y las imágenes, que es la segunda parte, lo que más se usa son la radiografía para ver las lesiones articulares y la ecografía para ver las partes blandas. La radiografía, en primer lugar, se puede ver una hinchazón de los tejidos, puede haber osteopenia y articular, ¿no? Como que bilaterales, puede haber erosiones en las propias articulaciones, anquilosis, osteoartritis, ¿no? Cualquier degeneración a nivel de las articulaciones periféricas. Y luego está la ecografía, en lo que eso sirve más que todo en las etapas tempranas para ver la inflamación, ¿no? En la sinovitis subclínica y derrame articular, que es la imagen que se ve aquí. No sé si me deja. Aquí. Esa es una ecografía del tendón. ¿Qué tendón era del? No, esta era de la muñeca. Y esta, pues, esta es de rodilla y estas son de la muñeca. Y bueno, luego está los criterios, ¿no? En los criterios hay dos que se usan, el actual o sea, hay dos que les mencionan y el que se usa son los criterios de Euler. Los criterios de 1987 también son válidos, ¿no? Y bueno, son tres como que criterios o condiciones que tiene que tener un paciente para más o menos dirigir el diagnóstico de artritis reumatoide. El primero es la rigidez matutina, que como le dije, tiene que ser por lo menos una hora antes de la mejoría clínica, ¿no? De media hora, una hora antes, ¿no? Luego está la artritis, que debe ser en tres o más articulaciones. En algunos lugares dice cuatro, ¿no? Debe ser al menos tres articulaciones y deben tener simultáneamente hinchazón en los tejidos blandos o derrame sinovial. Y por último son artritis en la articulación de las manos, en donde debe haber, pues, compromiso tanto de la muñeca, los metacarpofalanges y las interfalanges proximales. Y estas manifestaciones, para que sean positivas o al menos nos ayuden para el diagnóstico, al menos deben tener 6 semanas, no deben estar 6 semanas presentes. Y luego al otro lado, que bueno, estos son los criterios de EULAR, de la CR EULAR, en donde dividen en 4 grupos. El primero es el compromiso articular, el segundo es la serología, la duración de la sinovitis y los reactantes de fase aguda, ¿no? Son los 4 grupos que, bueno, habíamos mencionado anteriormente. Primero, el compromiso articular, ¿no? En donde se dividen 5 ítems y depende mucho de cuántas articulaciones comprometa. Luego está la serología, en donde toma en cuenta los antipéptidos citrulinados y el factor remate-video, ¿no? Y cuenta la titulación, ¿no? Que es titulación baja o alta. ¿A qué se refiere con titulación? Pues es aquel valor que se encuentre 3 veces más de lo normal o 3 veces menos de lo normal, ¿no? Es lo que está aquí. También la duración de la sinovitis, si son menos de 6 semanas, más de 6 semanas. Y los reactantes de fase aguda, pues si hay proteína C reactiva aumentada o valores de cimentación globular, ¿no? Para que se haga el diagnóstico definitivo de artritis reumatoide, al menos debe tener 6 puntos. 6 puntos, eso sí no se olviden. 6 puntos en los criterios de Euler para el diagnóstico de artritis reumatoide. Esto es lo más importante. ¿Ok? Ya. Y bueno, y por último está el tratamiento para la artritis reumatoide, ¿no? Hay un tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿no? El farmacológico, pues el no farmacológico, perdón, es básicamente proteger las articulaciones y evitar que progresen, ¿no? O sea, es tratar de que la persona esté en terapia para evitar degeneración a largo plazo.
Y el farmacológico pues está dividido en dos grupos, ¿no? Bueno, en tres grupos. El primero son los AINES y los glucocorticoides, y el segundo son los fármacos modificadores de la enfermedad, que también se reconocen como FARME o DMARD. Dentro de los fármacos modificadores de la enfermedad se pueden dar los convencionales, los de diana específica o los biológicos. En la teoría que tienen ustedes, creo que solamente mencionan los convencionales y los biológicos de acá. Estos de acá no los suelen mencionar, no los han mencionado, si es que no me equivoco. No, pero bueno, están dentro de acá, ¿no? Este grupo de los biológicos también. Entonces, de los convencionales se suele dar metotrexato en primer lugar como primera línea, hidroxicloroquina también y cloroquina. ¿No? Lo que hacen estos fármacos es evitar recaídas, o sea, evitar recidivas, evitar que también progrese la enfermedad. O sea, porque lamentablemente la artritis reumatoide no es curable, o sea, estas no te ayudan de ninguna forma a curar, simplemente evitar que progresen, ¿no? Entonces, el metotrexato, hidroxicloroquina y cloroquina se suelen dar como primera línea para tratamiento de la artritis reumatoide desde el principio se dan, de igual forma los corticoides. Y luego están los inhibidores de diana específica y los biológicos, que, bueno, estos se suelen guardar en casos de que los convencionales no funcionen, ¿no? Si hay ineficacia por ejemplo, de los AINES, del metotrexato, para el tratamiento de artritis, se cambia, ¿no? Se puede cambiar eh, a otro grupo de los convencionales o si no, a lo de terapia biológica, ¿no? Que son los antifactores de necrosis tumoral, los anti-CD20 y los anti-interleucina 6. Que bueno, esto tampoco no suelen preguntarlo mucho, pero igual se los coloco, ¿no? En este caso, como les dije, ¿no? Se suelen usar cuando no, cuando el tratamiento de primera línea falla. Y bueno, eso sería todo del reumatoide. Este, de lo más importante acá, y lo que más les van a preguntar es la clínica, ¿no? Sobre todo de las manifestaciones articulares, ¿no? Diferenciarlo con otras patologías, lo más importante. Esto de acá, lo de laboratorio, ¿no? Sobre todo el factor reumatoideo y los anticuerpos contrapéptidos y trulinados. Y por último, los criterios, el criterio de Euler, sobre cuánto es el puntaje. Y bueno, sería raro que les pregunten también sobre los criterios en reumatología porque son bastantes, ¿no? Por ejemplo, en el otro tema que vamos a ver del lupus, hay un montón, son como creo que 20 criterios. Acá son menos, pero bueno, yo les recomendaría que se aprendan los criterios de Euler sobre todo. Y por último, el tratamiento para artritis reumatoide, que lo que se usa es metrotexato, hidroxicloroquina y cloroquina como primera línea. Y bueno, cuando ya son ineficaces, pues se suelen usar pues, los fármacos biológicos, ¿no? Eso sería todo. Ahora pasamos al lupus. Lupus sí es un temita más largo, es más complejo también. Esa es una enfermedad inflamatoria multisistémica que puede afectar diferentes eh, órganos. Tiene bastantes, su clínica es bastante grande y esto depende mucho de o sea, en dónde se positen los inmunocomplejos, ¿no? Entonces, es una enfermedad multisistémica de carácter crónico, desconocida, idiopática, en donde se produce una lesión tisular citológica por una deposición de autoanticuerpos y inmunocomplejos, ¿no? Depende de dónde se depositen estos, van a producir una u otra manifestación. Su espectro clínico es amplio, ¿no? Hay manifestaciones prácticamente en todo el cuerpo. Suele ser recidivante, recurrente o intermitente. O sea, quiere decir que hay momentos donde la persona
manifiesta el lupus y de repente, o sea, uno lo trata y desaparecen los síntomas, pero está como en un periodo latente y puede volver a aparecer y así sucesivamente, ¿no? Y es peligroso porque cada vez que aparece, a veces suele ser peor, ¿no? La clínica suele ser peor y el compromiso del paciente, pues, puede poner en peligro. Y otra característica importante es que la predilección del sexo femenino, ¿no? Las mujeres son las que más sufren de lupus eritematoso. Dentro de la etiología, también lo mismo, hay factores genéticos y ambientales. De los factores genéticos, también hay bastantes genes implicados. Los principales son los alelos, pero aquí cambia. Aquí los alelos más frecuentes son el HLA-DR3 y el HLA-DR2, ¿no? A diferencia del otro que era DR4 y DR1. Otra Eh, otros factores que también influyen, pues, son el carácter hormonal, los factores ambientales, por ejemplo, la luz ultravioleta, virus, fármacos, cualquier cosa que pueda exacerbar el componente inmune puede hacer que reaparezca el lupus, ¿no? Entonces, de las manifestaciones clínicas, lo principal o lo más evidente que uno ve en un paciente con lupus es las afecciones cutáneas en la piel. En la piel, el- los pacientes con lupus, el 85%, 80-85% suelen presentar manifestaciones cutáneas. Para esto no necesariamente tiene que ser patognomónico. Eh, y también, como les dije, su clínica es bastante variada, pero los pacientes que presentan problemas en la piel suelen tener algo llamado erupción malar o erupción mariposa. ¿A qué se refiere esto? O sea, es un eritema que se produce en la cara, ¿no? Es un eritema plano, ligeramente elevado, y la característica es que respeta los pliegues nasolabiales, o sea, respeta toda esta parte de la cara, ¿no? Por eso dicen que es como en alas de mariposa, ¿no? Se va todo este segmento, todo este segmento. Y por eso se asemeja a alas de mariposa. Esa es la característica principal, ¿no? En la cutánea. No siempre se puede ver un paciente así, pero es frecuente, ¿no? También está el fenómeno de Raynaud, ¿no? Que es como que esa pérdida de coloración, sobre todo en los dedos. Fotosensibilidad, ¿no? Que es la erupción maculopapular. Erupciones discoides, que también las vamos a ver, que son estas de acá, justamente están aquí. Estas son las erupciones discoides del lupus eritematoso discoide. Úlceras orales y alopecia no cicatricial y telangiectasias también puede producir, ¿no? Estas son las manifestaciones de la piel, sobre todo. Las más importantes, la erupción malar, el fenómeno de Raynaud y la erupción discoide, son los que más se suelen caracterizar, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, de las manifestaciones que no sean cutáneas, o sea, las demás, como les dije, hay bastantes. Puede haber compromiso musculoesquelético, puede haber compromiso gastrointestinal, hematológico, pulmonar, neurológico y cardíaco, ¿no? De la musculoesquelético puede haber poliartritis no erosiva, ¿no? A diferencia de la artritis reumatoide, esta poliartritis como que no suele destruir las articulaciones y también puede producir atrofia, ¿no? También puede haber, por ejemplo, desviación cubital, ¿no? Deformidades en los dedos, todo eso. Puede haber artralgias, mialgias, ¿no? Dolores en las articulaciones. Puede haber algo llamado necrosis avascular de la cabeza femoral, ¿no? Es una imagen que está por aquí, está acá. Pero si pueden ver acá en la radiografía de pelvis, ese es el fémur, esta es la cabeza, y como pueden ver aquí hay degeneración de la cabeza. Eso es bastante frecuente, de la femoral y de la humeral. Ambos puede haber. Luego, de las manifestaciones gastrointestinales, pues no es muy relevante. Puede haber como que síntomas muy, muy generales, muy específicos. Puede haber algo llamado
vasculitis intestinal, puede haber alteraciones de las sistemas hepáticas o ascitis, y bueno, lo demás, ¿no? De las manifestaciones hematológicas, esto también es importante, esto es bastante importante, porque suele producir anemia hemolítica y trombocitopenia o neutropenia autoinmune. Cuando estas dos están presentes, o sea, tanto la anemia hemolítica con la trombocitopenia, se le suele conocer como síndrome de Evans. ¿Sí? Para que tengan una idea. Y luego están las manifestaciones neurológicas, pulmonares y cardíacas. De las neurológicas puede haber alteraciones psiquiátricas, puede haber accidentes cerebrovasculares, epilepsias, que se conoce como el gran mal, y mielitis traversa, ¿no? De las manifestaciones psiquiátricas puede haber cambios de la personalidad, cambios de humor, puede haber psicosis, ¿no? O sea, en términos generales puede haber bastante compromiso neurológico. De las manifestaciones pleurales, de pulmonares, puede haber pleuritis, puede haber derrame pleural y puede haber una hemorragia alveolar masiva. Y las últimas, de las manifestaciones cardíacas, puede haber una endocarditis, ¿no? Que se le conoce como Lippmann-Sachs, el fenómeno de Raynaud y la trombosis venosa y arterial, ¿no? Por eso les digo que en el lupus, eh, en sus manifestaciones suele ser muy, muy inespecífico, o sea, puede afectar prácticamente cualquier parte del cuerpo, ¿no? Otra cosa que falta aquí es la parte renal. La renal lo vamos a hablar más adelante, porque esa sí es bastante importante. Acá les he dejado algunas imágenes, ¿no? De artritis, sobre todo que puede producir desviación cubital, necrosis de la cabeza femoral, la propia mielitis transversa, la alopecia difusa, las lesiones cutáneas discoides y el fenómeno de Raynaud, ¿no? Y ok. Eh, Dentro de los problemas del lupus, el principal o el más importante es la afectación a los riñones. ¿Por qué? Porque el lupus tiene bastante preferencia por los riñones. Es lo primero que suele, o es lo que con más frecuencia suele afectar. Aproximadamente el 50-60% de las personas que tienen lupus van a tener problemas en los riñones, van a tener nefritis lúpica. El paciente que tenga nefritis lúpica ya de por sí tiene mal pronóstico. O sea que ya el curso clínico o las decisiones que uno tiene que tomar tienen que ser más cuidadosas porque se puede deteriorar rápidamente. Hay 6 estadios, ¿no? Y depende mucho o sea, al ser una enfermedad en donde hay deposición de inmunocomplejos, va a depender en dónde se depositen, en la parte de los glomérulos, en dónde se depositen va a tener una clínica diferente, ¿no? En la teoría que reciben ustedes, tienen como 6, 7 diapositivas explicando cada uno, pero creo que con esta tabla se reduce, o sea, se resume mejor. De los tipos, tenemos 6. El primero es en una nefritis de cambios mínimos. El segundo es una compromiso mesangial. El tercero es una proliferativa focal. El cuarto es proliferativa difusa. El 5 es membranosa y el último es esclerosante, ¿no? Como su nombre los dice, depende eh, a dónde o sea, qué tanto comprometa y en dónde compromete, ¿no? Como pueden ver, acá está el glomérulo y acá está, pues, las células mesangiales que se encuentran en el centro, ¿cómo se llama? La membrana basal que está alrededor, el espacio de Bowman, ¿no? Los capilares, todo, eh, en todas esas estructuras del glomérulo se pueden depositar los complejos y pueden, como que, pueden lesionar y pueden incluso obstruir en algunos casos, ¿no? Eh, de lo importante, o sea, yo resaltaría para, para aprendérselo en los estadios de la nefritis lúpica, es que, bueno, a partir del tercer tipo, la de la proliferativa focal, ya hay un
un cierto compromiso renal, ¿no? En este caso ya se pueden evidenciar, por ejemplo, la hematuria, la proteinuria, el filtrado glomerular ya empieza a bajar. A partir del tipo 4, ya hay, en algunos textos dice que hay síndrome nefrótico, ¿no? Porque ya hay una proteinuria más marcada, ya hay más hematuria y el filtrado glomerular ya desciende por completo, ¿no? Aquí la persona ya está en una enfermedad renal crónica. Y cuando hablamos de membranosa y esclerosante, pues ya son los últimos estadios, ¿no? La membranosa ya hay sí o sí hay síndrome nefrótico, porque una persona ya está botando más de 3.5, ¿no? De proteínas al día, de 3.5 gramos. Aquí ya no se suele vencer hematuria y aquí como que en este caso se vuelve a recuperar la filtración glomerular, pero no dura mucho porque al final termina en falla renal. Y el último tipo, que es el tipo 6 o esclerosante, lo que pasa es que el glomérulo se fibrosa y ya pierde funcionalidad, o sea, más del 90% pierde funcionalidad, y la actividad que tiene es básicamente residual, o sea, es como que lo que queda, el 10% que aún se mantiene, como que aún sigue filtrando, ¿no? Y prácticamente a este estadio ya no se puede hacer mucho, ¿no? O sea, es un riñón totalmente eh, perdido, ¿no? Ya no funciona. Para uno hacer el diagnóstico de nefritis lúpica, sí o sí necesita biopsia, ¿no? Para estadiarlo, para saber en qué tipo está. Y cuando uno indica biopsia, para estos tres criterios. Cuando hay una proteinuria mayor a 0.5 gramos en orina en 24 horas, cuando las creatininas son mayores a 0.5, ¿no? El cociente de proteína creatinina, y cuando hay un deterioro no explicado de la función renal, ¿no? No sé si recuerdan, pero en nefrología, cuando uno quería verlo de síndrome nefrótico y nefrítico, o sea, uno primero tiene que descartar las causas secundarias y después se va a las primarias, ¿no? Primero uno descarta si es que la enfermedad renal se produce por una hipertensión, por una diabetes, por algún trauma, etcétera, ¿no? Y luego se va por las primarias. Entonces, cuando se descarta todo eso y ya no tiene como que a dónde ir, uno ya le pide biopsia para poder descartar, por ejemplo, alguna nefropatía por lupus. Y dentro de las complicaciones renales que se pueden producir es la microangiopatía trombótica, ¿no? Se producen trombos a nivel del glomérulo y pues eso termina en isquemia y al final pierde el riñón, ¿no? Esta es la complicación más grave del lupus eritematoso. Entonces, para el diagnóstico de, de lupus, hay criterios clínicos, hay dos grupos, el dominio clínico y el dominio inmunológico. El dominio clínico o sea, lo divides por sistemas, ¿no? Si hay compromiso cutáneo, esquelético o la artritis, neurológico, ¿cómo se llama? Pulmonar, o cardíaco, hematológico y renal. Y luego el dominio inmunológico, que es básicamente los anticuerpos, que ahora vamos a hablar de esos. Entonces, de acuerdo a los compromisos que tengan, uno le va colocando el puntaje, y de acuerdo al puntaje, este, uno hace el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico sí es un poco complicado porque necesita tres cosas. Primero, tener un ANA, este, anticuerpos nucleares, que sea mayor a 1/80, ¿no? De titulación. O sea, que esté muy elevado, tiene que estar muy elevado. Debe cumplir con al menos 10 criterios de Euler, que son estos de acá, y debe tener al menos un dominio clínico. O sea, debe tener uno de estos como mínimo y debe tener estos. O sea, tiene que tener ambos y el puntaje debe ser mayor o igual a 10. Entonces, con eso uno ya puede confirmar el diagnóstico de lupus y ahí recién empezar el tratamiento, ¿no? De los anticuerpos más importantes son, primero, los anticuerpos antinucleares y luego están los anticuerpos específicos. Los antinucleares son los criterios de entrada, es lo primero que uno le toma.
sea, si tiene una enfermedad autoinmune, le tomas un ANA. Luego los anticuerpos específicos. Está el anti-dsDNA, el anti-SMIT y el anticuerpo de fosfolípidos y los marcadores de laboratorio. En el anti-dsDNA, ese es bastante específico. Para lupus ese te ayuda mucho a confirmarlo. Y se relaciona a la actividad de la enfermedad, ¿no? Cuando la enfermedad está muy activa y se producen muchos síntomas, este anti-dsDNA va a estar elevado, ¿no? Si el lupus está en su fase latente o remitente, este anti-dsDNA va a estar en niveles normales o bajos, ¿no? También están los anticuerpos anti-SMIT, ¿no? Que este es el más específico para lupus eritematoso sistémico. O sea, si tiene anti-SMIT, también es muy sugestivo del lupus. Entonces, los que te ayudan son los ANA, los anti-dsDNA y los anticuerpos anti-SMIT. Estos tres de acá. No siempre están presentes, eh, pero en los tres sí son altamente sugestivos. Y luego están los anticuerpos antifosfolípidos, que, bueno, te ayudan a detectar otro síndrome que es muy similar en clínica al lupus, que es el síndrome antifosfolipídico. Y los marcadores de laboratorio, que está los del complemento, ¿no? El CD3 y CD4. El CD4 es el más específico porque es el que más se deteriora. Y luego el valor de segmentación globular, el PCR, que pueden estar elevados o normales en algunas situaciones, ¿no? Esto tampoco suelen ser muy específicos. Entonces, eso es lo que se usa. Se usa el dominio clínico y el dominio inmunológico. Y de acuerdo al puntaje, uno este, confirma o no el diagnóstico del lupus. Aquí hay un resumen, hay más anticuerpos que ya son muy situacionales. Por ejemplo, están los antihistona, anti-RNP, anti-RO, ¿no? Antirribosomales. Estos como que, bueno, ya no tienen mucho que ver con lo que quería como explicarles, pero también son muy importantes, ¿no? Estos se ven con muchísima menor frecuencia, ¿no? Y en la presencia de ellos pueden ser muy sugestivos de otros problemas. Por ejemplo, el antihistona es característico del lupus inducido por fármaco. El anti-RO se evidencia más en un lupus con un déficit del complemento, un lupus neonatal o un lupus cutáneo subagudo, ¿no? Y luego los demás, pues, que también suelen tener como que ciertas características. Lo importante acá son los tres primeros. El anti-DNA, que bueno, hay dos, hay uno de cadena simple y uno de cadena doble, que faltó mencionarles, que su especificidad pues es alta, es de 90 y 60-80%. El más específico, como les dije, el más específico es el anti-SMIT, este de acá. Y otro también muy específico es el anti-DNA DS. No, ese es este de acá. Entonces, estos dos con el ANA ya te da un resultado muy sugestivo de lupus. Y luego está el detalle del pronóstico, ¿no? Que, bueno, depende en qué etapa uno lo detecte, puede tener uno u otro desenlace. En las etapas tempranas suele manifestarse con compromiso renal y algunas infecciones. Y en las etapas tardías se pueden ver eventos cardiovasculares, ¿no? Y pulmonares también. En este caso les he colocado esta tablita acá, que es el de DAI-2K. No es necesario que se lo aprendan, pero es necesario que lo tengan en cuenta, ¿no? Esto más que todo no es para que se lo memoricen, porque literalmente hay calculadoras que eso te lo pueden sacar, ¿no? Para cuantificar. O sea, y la importancia que tiene esta tabla, o sea, el SLEDAI 2K, es de que te ayuda a saber qué tan activo está el lupus, ¿no? Y te ayudan a cuantificarlo, ¿no? O sea, saber si está muy activo o está poco activo. Y con eso uno puede establecer el pronóstico. Si la persona tiene, o sea, demasiadas manifestaciones,
es porque el lupus está demasiado activo y está pues causando problemas en todos lados y la persona se puede deteriorar rápidamente. Y eso, pues, o sea, sirve para eso, para detectar y cuantificar la actividad del lupus. No se olviden de eso. El SLEDAI-2K es para cuantificar la actividad del lupus. Y bueno, por último, para terminar el tratamiento, en la teoría les mencionan que hay un tratamiento eh, sin compromiso renal y con compromiso renal. También es válido para que lo revisen esas últimas dos tablas que les mencionan, pero o sea, lo que quiero aquí es como que mencionar de forma general qué es lo que se suele usar. Y aparte creo que esta tabla de acá lo resume mejor que en la teoría, ¿no? En este caso, el tratamiento suele ser corticoides, hidroxicloroquina, e inmunomoduladores e inmunosupresores, ¿no? Es muy similar al del artritis reumatoide. Aquí se suelen dar corticoides. Se da la menos dosis, la dosis más baja posible, ¿no? Que es aproximadamente menos de 7 miligramos al día, porque tiene complicaciones, ¿no? Una persona que consume muchos corticoides puede desarrollar Cushing, osteoporosis, ¿no? Etcétera. Y en este caso suelen dar pulsos de metilprednisolona si hay riesgo de daño de órgano blanco. O sea, si hay, por ejemplo, riesgo cardiovascular, si hay riesgo de alguna nefritis lúpica, si hay compromiso pulmonar, etcétera, se suele dar metilprednisolona para evitar ese daño. Esto acá. La hidroxicloroquina también se usa más que todo para reducir las recaídas, para evitar la progresión. Y una característica de la hidroxicloroquina, de la cloroquina en general, o sea, porque estos son antipalúdicos, se usan para el paludismo, pero también se usan para las enfermedades autoinmunes. La principal complicación es que suelen producir maculopatías, o sea, retinopatías, que se le conoce como ojo de buey, y por eso es bastante importante que las personas que están consumiendo esto necesiten constantemente viendo cómo están de los ojos, ¿no? También como se pueden usar otros inmunomoduladores, ¿no? Como el rituximab, belimumab, ¿no? Todos los que terminen en MAP, ¿no? Se usan para los estadios graves, ¿no? Eso se usa en forma escalonada, por así decirlo, ¿no? Primero empiezas con ANES y corticoides, hidroxicloroquina en todos los casos, o sea, en todos los pacientes, y luego, de acuerdo a las manifestaciones que tenga, uno como que le va agregando medicamentos, ¿no? Entonces, de acuerdo a las afecciones que tenga, uno le va a dar su tratamiento correspondiente. Va desde las más leves hasta las más graves. Las más leves son las complicaciones musculoesqueléticas, serositis, mucocutáneas. Aquí se dan AINES, se da hidroxicloroquina y corticoides a dosis bajas. No, también se puede dar los fármacos moduladores de la enfermedad que habíamos visto en la artritis reumatoide, como el metotrexato, ¿no? Y luego a medida que va aumentando, o sea, a medida que va complicando, ¿no? Si hay compromiso, por ejemplo, pulmonar, renal o neurológico, uno va aumentando los fármacos, ¿no? Como pueden ver acá, los corticoides se dan en todos los grupos, ¿no? También en este caso se suele usar un fármaco que es la ciclofosfamida, también, para evitar la progresión. También se da en, este, en todos los estadios. Y cuando el compromiso ya es grave, ya se suelen dar inmunomoduladores, ¿no? Como por ejemplo el rituximab, si hay alteraciones tanto renales, psiquiátricas y vasculares. Y eso sería lo principal, lo más importante. De mis recomendaciones para que aprendan para el examen, yo creo que les diría la clínica es lo más importante. No les van a preguntar, paciente que viene con erupción malar o fenómeno de Raynaud o alguna enfermedad cutánea asociada a cualquiera de esta clínica, o sea, qué diagnóstico uno podría dirigir, pues sería lupus, ¿no? Y otra cosa que también les recomiendo que revisen bastante es lo de la nefritis lúpica,
Sobre todo los estadios, ¿no? Esto de cabeza es lo que viene, lo que más preguntan, ¿no? O sea, ¿qué se suele ver en cada estadio? Y por último, los anticuerpos, ¿no? Que también es bastante importante, sobre todo los tres que les mencioné, que es los anticuerpos, el ANA, ¿no? Los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos específicos, ¿no? Que es el anti-dsDNA y el anticuerpo es, contra el antígeno Smith. Y eso sería todo, chicos, con respecto a lupus y artritis reumatoide. Eh, no suelen profundizar mucho en estos temas por la complejidad que tienen, pero sí apréndanse lo fundamental de cada enfermedad, sobre todo cómo diferenciarlas, porque a veces suele como que ser un poco complicado ya que no tienen como que una clínica específica y apréndanse lo de laboratorio. Y ya, pues eso sería todo. A ver, un momentito para compartir.